Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, ACE INCIDE. Antes que nada, muchas gracias por acudir a esta conversación. Con gusto, Ricardo, a la orden. ¿Qué nos dice lo ocurrido en un penal, en una cárcel como la de Topo Chico, donde hay una matanza entre reos, participan custodios también, 49 muertos, 2 decenas de heridos? Y luego ahora recientemente se descubre que hay ahí celdas de lujo con pantallas planas, con frigobares, un bar completo, una treintena de puestos de comercios de diferentes artículos y hasta baños saunas en algunas de estas suites de lujo al interior del penal. ¿Qué nos dice de un país en donde ocurren estas cosas, los acontecimientos recientes? Problemas viejos, instituciones viejas, violencia agudizada, voluntad política también rezagada. Nada de esto es nuevo. Entonces, lo primero que nos dice es que verificamos una historia que no cambia. Yo tuve en mis manos, Ricardo, en los 90, Sí. los primeros documentos que yo vi del nivel de autogobierno en prisiones a lo largo del país, los conocí por un diagnóstico de la tercera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos allá por los 90. Sí, Estamos hablando de muchos años. sí. ¿Qué pasa cuando el Estado mexicano sabe de algo y lo deja correr? Explota. Topo Chico es la última explosión de un viejo problema donde la peor noticia, Ricardo, es que el Estado mexicano no controla sus propias instalaciones. Pero esto es por inacción o por corrupción. ¿Es una combinación? Yo diría que puede haber muchos factores, que nada de esto es sencillo. Y hay algo dentro del problema, dije problema viejo, pero quiero matizar. Autogobierno en prisiones es viejo, Sí. pero niveles de violencia exacerbada, probablemente tenemos una agudización en la capacidad de los actores criminales para confrontar al Estado. Estamos hablando de la presencia de los cárteles Por ejemplo, a escala, allá sí, dentro de las prisiones. es correcto. Los cárteles de la droga. Yo tengo noticias desde hace décadas de que todos los mercados criminales que tú puedas imaginar están en las prisiones. Yo fui ¿A qué te consejero. refieres con lo de mercados criminales? Hombre, por supuesto, todo tipo de acceso de mercancías prohibidas a través del pago de cuotas a un sofisticado mecanismo de cobranza y de distribución de beneficios. Todo esto posible porque la estructura de control está colapsada. Estamos hablando de armas, Armas, de drogas. drogas legales, drogas ilegales, servicios sexuales, comida, todo tipo de lujos. lujos, todo tipo de Armas. satisfactores que se puedan pagar. Ajá. Si se puede pagar, puede entrar. Eso quiere decir que las prisiones, en estricto sentido, están abiertas al crimen. Pueden estar cerradas para ti y para mí. Tú y yo podemos llegar a tocar y, a ver, identificación, a quién viene a ver, protocolo, puede ser incluso un protocolo difícil para poder entrar, tú y yo. Porque tú y yo, como los ciudadanos que nos están viendo, no están pagando por acceder al consumo de ofertas en mercados criminales que están adentro. Entonces, la prisión está relativamente cerrada. Es en realidad porosa, porque entra y sale de todo. ¿Por qué entra y sale de todo? Porque hay quien lo puede pagar, o hay quien puede pagar y además puede imponer su fuerza para controlar el mercado. Y aquí hay algo que no ayuda. El encierro mismo, Ricardo, se traduce simbólica y realmente en una imposibilidad absoluta de que tú, yo
y los más avisados expertos sepan qué es lo que realmente pasa en las prisiones. Por eso la reforma que hoy se estudia para una nueva ley de ejecución de sanciones incluye figuras de monitoreo que permitan alguna forma de rendición de cuentas hacia afuera. El veneno puro es el encierro, Ricardo. Que lo que sucede esté entre cuatro paredes y tú y yo no podamos saber qué pasa ahí, eso es el caldo de cultivo para una institución tan débil, una estructura de Estado de tal debilidad que el que puede la compra. A propósito de esto que estás señalando, ¿es posible que ocurra lo que sucede en las prisiones sin la complicidad oficial? Siempre que hay la fuga del Chapo, la matanza al interior de Topo Chico, ¿están como responsables los directores o regionales o específicos de esa prisión? No hay ninguna duda. Y luego ocurre que se les sanciona con una inhabilitación y no hay responsabilidad alguna. Porque el Estado mexicano todavía no se hace cargo política y jurídicamente de sus responsabilidades penales. Política y jurídicamente. Gravísimo. Son gravísimo. México no ha llegado a la rendición de cuentas arriba. No ha llegado. Y muchas veces tampoco abajo. Pero tu pregunta es muy buena porque nos permite decir esto. No hay evento, no hay desviación de la ley alguna, menor o mayor, adentro de una prisión que no sea responsabilidad del Estado. Desde el momento en el que tú pasas la puerta, esa es una instalación, ya sea estatal, ya sea federal, en donde alguien de la burocracia penitenciaria tendría que responder siempre. No solo por la responsabilidad de los eventos graves, sino por la construcción de un sistema de control creíble. Entonces, ¿qué es lo más grave de todo? Que hoy nos dicen que van a controlar. Son las mismas medidas que nos dijeron hace 10 años, y hace 20, y hace 30. ¿Cuáles? Intervenciones espectaculares, grandes despliegues, recogen todo. ¿Sabes qué va a pasar mañana? No. Se vuelven a poner los puestitos. Mañana se van a volver a poner. ¿Por qué? Porque no hay un contrapeso de escrutinio externo. Digo, a mí ya no me engañan, pues. Sí. Ya me engañaron muchos años, ya no me engañan más. Son décadas diciéndome que sí van a controlar. No solamente la noticia es que no controlaron, sino que los criminales, dado que han acumulado tal poder, son capaces de crear ciudades con servicios adentro, todos distribuidos al mejor postor. O sea, un gran negocio para la corrupción de las autoridades. Es un gran negocio para la corrupción de las autoridades. Es como la peor noticia posible, Ricardo, porque ¿para qué son las prisiones? Para la reinserción, dice la Constitución, sobre la base de principios de educación y trabajo. Las prisiones se convirtieron exactamente en lo contrario de lo que fueron diseñadas. Son, en lugar de proveedoras de acceso al trabajo y a la educación para la reinserción, son proveedoras de acceso a mercados, dinámicas criminales, con lo cual las prisiones profesionalizan en el crimen. Con recursos del Estado estamos profesionalizando personas en el crimen e incluso provocando que la reunión de personajes criminales internados, esa reunión genere alianzas, pactos o conflictos violentos hasta la muerte de decenas de personas, la terrible matanza de Topo Chico. Si la estructura no cambia, son aspirinas para el cáncer. ¿Qué tendríamos que hacer para implementar una estructura de justicia en su sentido más amplio que evite que se den estos contrastes brutales en las prisiones en México? El sistema penal selecciona a las clientelas más débiles. Esto la criminología lo ha estudiado por mucho tiempo, Ricardo, en México y en el mundo.
el problema lo tiene quien no puede pagar una defensa o no puede pagar o no puede corromper al sistema. Ahora, 3 medidas. ¿Qué podemos hacer? Preguntas. Van 3 medidas. La reforma penal abre un abanico de posibilidades para la resolución alternativa a conflictos de manera tal que no se utilice la prisión para conductas de consecuencias penales menores. Y esto es una esperanza que nos da la reforma penal. Las personas que no deben ir a encierro, pero sí deben ser procesadas, son muchísimas más que las que deben ser procesadas en encierro. Entonces, es previsible que de 3, 5 a 10 años se despresuricen de manera importante las prisiones en México. Que están la mayoría sobrepobladas. Digamos, esto no es decisión. Nadie puede decir que no, porque la reforma viene desde la Constitución y en este año tienen que estar todos los estados. Medida 1. Medida 2. Controles de gestión en las prisiones. Protocolos. El problema es que diseñes protocolos y solamente los de adentro vean si los aplican o no. Por ejemplo, el protocolo para revisarte, el protocolo para separar en función de perfiles definidos a los internos. Todos los protocolos para servicios. Tendríamos que llenar las prisiones de protocolos y de mecanismos externos de revisión. Y que no se conviertan en zonas de extraterritorialidad donde se puede hacer lo que se les pega la gana. Esos son hoy. A los directores y a los reos, sobre todo a los Esos son hoy. influyentes. Esos son hoy. No se nos olvide que la responsabilidad política de que las prisiones estén como están son los poderes ejecutivos estatales y federales. No se nos olvide. Porque de pronto estamos señalando a los directores de las prisiones. Nada más que arriba de los directores de las prisiones están los responsables políticos del sistema penitenciario. Bueno, entonces, medida 1, medidas alternativas a través de la reforma penal que despresuricen. Medida 2, protocolos de control de la gestión que, entre otras cosas, garanticen que o sea, se confunde la gente pensando que el interno pierde todos sus derechos. No, el interno pierde el derecho a la libertad, pero tiene derechos a acceder, porque la Constitución así lo dice, a mecanismos de trabajo y educación para la reinserción. Tercera medida. En esta ley que se está discutiendo y que don Miguel Sarre está como líder de tantos años en estos temas, existe la figura del juez de ejecución. ¿Qué es eso? Pues es un representante del Poder Judicial, garante de que la ejecución de la sanción se realice conforme a derecho. En 3 palabras. ¿Por qué nos da esperanza esa figura? Primero, porque es la justicia interviniendo para monitorear el acceso a la justicia que garantice que se cumple un proceso hacia la reinserción. Y segundo, porque es un órgano externo a la prisión y externo a la cadena de mando del Poder Ejecutivo. Ahorita ve tú a saber cuánta gente se está tapando las espaldas con lo de Topo Chico. Es apenas imaginable, Ricardo, cuánta gente hoy está viendo cómo le hace para no pagar su responsabilidad penal. Pero toda esa cadena de mando sube hasta el gobernador. Es una sola cadena de mando. Si le metes el juez de ejecución de sanciones, es otra cadena de mando diferente. El juez de ejecución no le debe al gobernador nada. No le debe nada a las autoridades de las prisiones. Al contrario, es una medida que ayudaría, entre muchas otras, a poner bajo gobierno de la ley a las prisiones. Ernesto, ha sido muy, muy aleccionador hablar contigo, como siempre. Con mucho gusto. Gracias, Ernesto López Portillo, quien es, le decía, el director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, el INSIDE. Gracias siempre, de verdad. Con mucho gusto, por Ricardo. Tu generosa presencia con nosotros. A la orden. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio. Yo les espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.